Existe una cifra que está circulando ahora mismo por los medios financieros y que tiene un objetivo muy específico para un grupo de personas muy concreto: hacer que un adulto de 45 años, que cumple con sus responsabilidades, paga su hipoteca y aporta lo que puede a su plan de retiro, se sienta como un completo fracaso financiero. Según los titulares actuales, el estadounidense promedio de entre 45 y 54 años tiene un patrimonio neto de $975,000. Casi un millón. Esa cifra provoca que alguien que está haciendo lo correcto, que se presenta cada día a su vida y lucha por progresar, se sienta a años luz de una supuesta realidad, donde todos sus vecinos parecen estar sentados sobre una montaña de dinero mientras él, en la cocina de su casa, se pregunta a dónde se fue la última década de su esfuerzo. Pero aquí está la corrección que nunca llega a los titulares: la mediana. Es decir, el ser humano real, que está exactamente en el centro de la distribución de la riqueza en esta franja de edad, tiene un patrimonio neto de $247,000. 975,000 frente a 247,000. Existe un abismo de $728,000 entre esas dos cifras. En los próximos minutos voy a demostrarte que incluso esa cifra de 247,000 está ocultando una realidad que cambia el panorama por completo, porque la mayor parte no es dinero que puedas usar de ninguna forma real. Una vez que veas lo que es realmente y lo que lo está consumiendo en tiempo real, el tablero de juego se verá muy diferente. Mi nombre es Tom, y esto es Inversor Perezoso. Hoy vamos a realizar un diagnóstico completo de dónde se encuentra realmente el adulto de 45 años en este 2026. No el titular de prensa, sino la radiografía detallada de imagen de la distribución de la riqueza en Estados Unidos, comparando el promedio frente a la mediana. Mi argumento es el siguiente: el panorama financiero del individuo típico de 45 años es, simultáneamente, menos catastrófico de lo que el estándar de casi $1 millón te hace sentir, y mucho más complicado de lo que la mediana de 247,000 sugiere. La buena noticia es que probablemente no estás tan atrás como un indicador roto te está diciendo. La mala noticia es que la riqueza que posees está organizada de una manera que la hace estructuralmente difícil de usar cuando más la necesitas. La razón por la que esto se ha vuelto genuinamente extraño es que, por primera vez en una generación, los puntos de referencia estándar, los multiplicadores salariales y los manuales de planificación financiera fueron diseñados para una economía que dejó de existir cerca del año 2015. Voy a guiarte a través de 4 aspectos de la realidad financiera de tener 45 años hoy, que casi toda la cobertura mediática ignora por completo. Te daré el desglose real por percentiles, para que puedas ubicarte en un marcador honesto, y terminaré con 3 acciones específicas, no genéricas, calibradas para la situación real de alguien de tu edad en 2026, no para un joven de 25 años, ni para alguien cuyos padres le compraron su casa. Para ti. Permíteme comenzar con un marco de trabajo que va a recorrer todo este video y que yo llamo el problema de los dos recipientes. Cuando escuchas la frase patrimonio neto, tu cerebro la procesa como una cifra única. Todo lo que posees menos todo lo que debes. Ese es el primer recipiente para el individuo mediano de 45 años, y contiene esos $247,000. Suena sólido, pero ese recipiente tiene un candado, no un candado metafórico, sino uno legal, estructural y financiero. Mi imagen de los dos recipientes financieros. Activos bloqueados frente a capital líquido disponible. La pieza más grande de este primer recipiente es el valor líquido de la vivienda. Según los datos de la Reserva Federal confirmados en múltiples conjuntos de datos, el capital inmobiliario representa el activo dominante para el hogar mediano
desde los 35 años en adelante. Para la persona mediana de 45 años, entre el 50 y el 60% de su patrimonio neto total está encerrado dentro de su residencia principal. No puedes comer del valor acumulado de tu casa. No puedes pagar la factura de la electricidad con él. Convertirlo en efectivo requiere vender la casa, lo que significa que inmediatamente necesitas otro lugar donde vivir, refinanciar y extender la hipoteca, lo que significa pagar intereses sobre intereses por otra década, o solicitar una línea de crédito con garantía hipotecaria a tasas que actualmente rondan el 8 o 9% anual. Básicamente, es un banco cobrándote casi un 10% por prestarte tu propio dinero. Es un modelo de negocio impresionante si lo piensas. El resto de este primer recipiente vive principalmente en cuentas de jubilación y planes de pensiones a los que legalmente no puedes acceder antes de los 59 años y medio, sin enfrentar una penalización del 10%, además de los impuestos ordinarios sobre la renta. En una situación de retiro forzado por estrés, eso podría significar perder entre el 35 y el 40% de cada unidad monetaria que extraigas. Por lo tanto, el segundo recipiente, el dinero disponible antes de la jubilación sin penalizaciones, que es el verdadero suelo financiero, es mucho más delgado de lo que sugiere el patrimonio neto del titular. Toda la infraestructura del asesoramiento financiero tradicional fue construida para optimizar el primer recipiente, como si el segundo fuera una nota al pie de página. Este video trata sobre el segundo recipiente. ¿Qué hay en él? ¿Qué lo está reduciendo? Y cómo construirlo antes de que la ventana de oportunidad se cierre. Si eliminamos por completo el valor de la vivienda de las cifras de riqueza nacional, la mediana del patrimonio neto colapsa aproximadamente un 70%. Lee eso de nuevo. Esos $247,000 de patrimonio neto, que parecen aceptables, se desploman hasta situarse en el entorno de los $75,000 a $90,000, una vez que quitas el activo dentro del cual vives. Ese es el capital de trabajo real del estadounidense mediano a los 45 años. No 7 cifras, ni siquiera 6. Un suelo financiero que tiene aproximadamente el tamaño de un fondo de emergencia decente y una cuenta de inversión modesta. En unos minutos, te mostraré la cifra que importa más que tu patrimonio neto nominal. Pero primero, miremos lo que está ocurriendo dentro de la porción de jubilación del primer recipiente, porque es donde las matemáticas se vuelven realmente incómodas. Para comprender por qué el marcador financiero está tan distorsionado, debemos analizar la regla de oro que la industria ha impuesto como verdad absoluta. Existe una norma muy conocida en el sector que afirma que, al cumplir los 50 años, cualquier trabajador debería tener ahorrado en sus cuentas de jubilación el equivalente a 6 veces su salario anual. Que el ingreso familiar mediano en este año, 2026, ronda los $117,000. Ese indicador nos dice que deberías tener aproximadamente $700,000 acumulados antes de soplar las velas de tu 50º cumpleaños. Sin embargo, los datos reales de las principales gestoras de fondos de jubilación nos cuentan una historia radicalmente distinta. La mediana de los saldos en las cuentas de retiro para personas de entre 45 y 54 años se sitúa en apenas $60,000. No 600,000, sino 60,000. Existe una diferencia abismal entre lo que la teoría exige y lo que el ser humano real ha logrado acumular. El saldo promedio es ciertamente más alto, superando los $180,000. Pero ya hemos establecido cómo los promedios ocultan la verdad en un país con una desigualdad tan marcada. El individuo mediano está 10 veces por debajo de donde los expertos dicen que debería estar. Y esto no es necesariamente una señal de irresponsabilidad,
sino el síntoma de un sistema paralelo que destruye el valor más rápido de lo que los ahorros pueden construirlo. Permíteme presentarte a un personaje que representa fielmente esta situación. Lo llamaremos Marcos. Marcos tiene 45 años, trabaja en el sector de la logística y percibe unos ingresos anuales de $110,000. Tiene $62,000 en su cuenta de jubilación, producto de una contribución del 6% que estableció por defecto hace 8 años y que nunca se detuvo a modificar. Marcos posee además una deuda de tarjeta de crédito de $9,600 que arrastra desde hace 3 años, un préstamo para su vehículo, una hipoteca con 2 décadas por delante y una hija que está a punto de entrar en la escuela secundaria. La vida de Marcos está a punto de volverse mucho más compleja debido a lo que ocurre en el segundo recipiente, ese dinero que no está bloqueado por la ley, pero que está siendo drenado por una fuga invisible. Las estadísticas de deuda de consumo para la generación X, aquellos que hoy tienen entre 45 y 60 años, muestran que este grupo carga con el saldo promedio de tarjetas de crédito más alto de cualquier generación, con tasas de interés que a principios de este 2026 promedian el 22%, la matemática se vuelve cruel. Una deuda de $9,600, pagando solo el mínimo, tarda casi 8 años en eliminarse y acaba costando casi $19,000 en total. Mientras tanto, sus $60,000 ahorrados para el retiro, creciendo a una tasa del 7%, generan apenas unos $4,000 anuales en ganancias. La deuda está consumiendo el flujo de caja que debería estar alimentando el interés compuesto del futuro. Cada dólar que se va en intereses al 22% es un dólar que no puede crecer al 7%. Es como intentar llenar un cubo de agua que tiene un agujero en la base más grande que el grifo que lo alimenta. Lo que la mayoría de los analistas olvida mencionar es que la situación de Marcos no es solo el resultado de sus decisiones personales, sino de un cronograma histórico que ha trabajado en contra de su generación en cada punto de inflexión clave. La generación X tiene la distinción de haber perdido el 38% de su patrimonio neto mediano entre los años 2007 y 2010. Este grupo estaba reconstruyendo su vida financiera desde cero, precisamente cuando los activos estaban en su punto más bajo, pero no tenían el capital necesario para aprovechar esa oportunidad. Para cuando lograron acumular lo suficiente como para asumir riesgos de inversión significativos, la explosión de precios en el mercado inmobiliario y en las acciones que siguió a la crisis sanitaria ya había ocurrido. Han llegado tarde a cada mercado alcista y han estado presentes en cada colapso importante. No se trata de una mala gestión, sino de una colisión específica entre una generación y el calendario económico. A esto debemos sumar que este grupo lidera los saldos en préstamos para automóviles y, cada vez más, asume deudas educativas no solo propias, sino de sus hijos, a través de préstamos especializados para padres que tienen tasas superiores al 8% y que no califican para la mayoría de los programas de condonación o refinanciación. El problema real no es solo que el ahorro sea insuficiente. El sistema de asesoramiento financiero fue diseñado para un hogar lineal que ya no existe. Los modelos tradicionales asumen que el flujo de caja está disponible para ser maximizado en cuentas de retiro, ignorando que el adulto de 45 años hoy actúa como el eje central de una estructura familiar bajo presión. El tablero de juego está inclinado. El individuo de mediana edad está intentando correr una maratón financiera, mientras carga con el peso de la deuda de consumo de alto interés y las expectativas de una clase media que se ha vuelto prohibitivamente cara. En la siguiente parte, vamos a analizar por qué incluso si logras tapar estas fugas, existe una presión externa que los simuladores de jubilación nunca tienen en cuenta
y que está a punto de cambiar tu estrategia de salida de manera definitiva. Llegamos ahora a la parte que realmente altera las matemáticas y que los simuladores de jubilación prefieren ignorar. Existe un fenómeno que define la realidad de la mayoría de las personas de 45 años en este momento, y es lo que yo llamo la presión del sándwich. Según el Centro de Investigaciones Pew, el 54% de los adultos en sus 40 tienen al menos un padre vivo de 65 años o más, y, al mismo tiempo, están criando a un hijo menor de edad, o prestando apoyo financiero a un hijo adulto. Más de la mitad de la población en esta franja de edad se encuentra en esta posición. Una encuesta de 2026 revela que casi el 70% de las personas en esta situación informan de una presión financiera directa debido a esta doble responsabilidad de cuidado. Aquí es donde la matemática teórica de los libros de texto se estrella contra la realidad del hogar. El costo mediano de una residencia de vida asistida en este país ronda los $54,000 anuales, y los cuidados especializados para la memoria son considerablemente más caros. El sistema de salud público cubre hospitalizaciones y procedimientos médicos agudos, pero no cubre el costo de que alguien viva en una instalación porque ya no puede cocinar de manera segura o recordar los nombres de sus nietos. Esa factura tiene que pagarse, y para un gran porcentaje de la generación sándwich, ese gasto recae directamente sobre su flujo de caja mensual, en el otro extremo del sándwich. Las encuestas muestran de manera consistente que aproximadamente la mitad de los padres están apoyando financieramente al menos a un hijo adulto, con contribuciones mensuales promedio que oscilan entre los $1,300 y $1,400. Esto suma unos $16,000 al año. Si combinamos ambos extremos de la presión, unos cientos al mes para contribuir al cuidado de un padre anciano, y esos $16,000 anuales destinados a un hijo adulto. Estamos hablando de entre $20,000 y $25,000 al año que abandonan el hogar en obligaciones hacia otras generaciones. Todo esto sucede antes de que hayamos discutido siquiera el ahorro para la universidad de los hijos más jóvenes, las vacaciones que no se han tomado en 4 años o el propio retiro. Y aquí reside la desconexión total del asesoramiento financiero estándar. El punto de referencia de tener 6 veces tu salario ahorrado a los 50 años asume un hogar donde el flujo de caja está disponible exclusivamente para maximizar las contribuciones de jubilación. No contempla que $23,000 anuales se desvíen hacia obligaciones multigeneracionales. Casi el 75% de las personas en esta situación han tenido que ajustar sus metas de jubilación para acomodar el apoyo familiar. No están siendo irresponsables, son el soporte de toda una estructura familiar. Y no existe ningún truco presupuestario que haga que las matemáticas funcionen cuando intentas sostener 3 hogares con un solo flujo de ingresos. Van sopiendo esto. El abismo entre la información y la acción se vuelve insalvable sin un marco de trabajo adecuado. Lo que he observado tras años analizando el movimiento del dinero no es un problema de falta de datos. La gente sabe que está retrasada y sabe que tiene deudas. Lo que no tienen es una secuencia de decisiones específicas calibradas para su edad. Por eso desarrollé un método sistemático para enfrentar esta realidad. Existen 2 elementos críticos que quiero destacar porque conectan directamente con lo que estamos analizando. Primero, lo que llamo la trampa del 4%. Esa tasa de retiro estándar se desmorona para las personas que no han tenido una fase de acumulación lineal y perfecta. La mayoría de los individuos de tu edad han tenido trayectorias de ahorro interrumpidas, y aplicar una regla diseñada para la perfección en un mundo imperfecto es una receta para el desastre. Segundo,
está el análisis de la factura invisible. Los aproximadamente $14,000 anuales en cobertura de salud que se materializan en el momento en que alguien intenta jubilarse, antes de que el sistema público se active a los 65 años. Si estás pensando en dejar de trabajar a los 62 o 63 años, este es el costo que destruye el plan que pasaste 3 décadas construyendo. Es invisible hasta que lo necesitas, y cada año que pospones la creación de un marco real sobre estos datos, el interés compuesto juega en tu contra. Hay una pieza final en este rompecabezas que la mayoría de los cuarentones espera que funcione como un rescate de último minuto: la caballería que viene desde arriba. La idea de una gran transferencia de riqueza generacional es real en cifras macroeconómicas, pero profundamente engañosa a nivel individual. Se proyecta que billones de dólares pasarán de las generaciones mayores a las más jóvenes en las próximas 2 décadas, pero la realidad es que aproximadamente la mitad de esa transferencia proviene de apenas el 2% de los hogares más ricos. Para el ciudadano mediano, esta transferencia es casi invisible. Además, el mismo mecanismo de cuidado de larga duración que mencioné antes está consumiendo los patrimonios antes de que puedan ser heredados. La casa que se suponía iba a ser la herencia se convierte, en cambio, en la garantía para pagar 4 años de cuidados cognitivos. El dinero desaparece estado de cuenta tras estado de cuenta mucho antes de poder transferirse. Es una ironía cruel. La misma presión que hoy devora tus ahorros es la que consume la herencia que esperabas recibir. En la siguiente parte, vamos a analizar cómo el sistema público de seguridad social se alinea con este cronograma y qué sucede exactamente cuando llegas a la meta en la próxima década. Hay una pieza más en este rompecabezas que la mayoría de esas personas espera que se solucione de alguna manera por sí sola. Pero quiero mostrarte por qué el cronograma para esa solución acaba de moverse significativamente. ¿Y qué significa esto para alguien que planea retirarse a principios de la próxima década? El informe de los fideicomisarios del Sistema de Seguridad Social de este año, 2026, proyecta que el fondo de reserva que respalda los beneficios de jubilación se agotará en 2033. O incluso un año antes según las proyecciones más recientes. Es vital ser preciso sobre lo que significa este agotamiento. No significa que el sistema desaparezca, sino que el fondo de reserva que ha estado respaldando los pagos llegará a cero. A partir de ese momento, el programa solo podrá pagar lo que reciba en tiempo real a través de los impuestos sobre la nómina de los trabajadores activos. Los actuarios proyectan que, en ese punto de insolvencia, solo se podrá pagar aproximadamente el 77% de los beneficios programados. Esto representaría una reducción automática y generalizada del 23% sin necesidad de votación legislativa alguna. Simplemente sucedería por diseño estructural. Para una pareja típica que se jubile en ese momento, esto significaría perder unos $16,500 de sus beneficios anuales esperados. Aquí es donde ocurre la colisión temporal de la que nadie quiere hablar. Los miembros de la generación que hoy tienen 45 años llegarán a su edad plena de jubilación exactamente en la ventana en la que estas reservas se habrán agotado. No es una teoría de conspiración, es aritmética demográfica básica. El sistema fue diseñado para una pirámide, donde 5 trabajadores pagaban por cada beneficiario. Hoy esa proporción ha caído a menos de 3-1 y sigue bajando. Volvamos ahora a Marcos para ver cómo este escenario de presión sistémica se traduce en decisiones individuales. Si Marcos, a sus 45 años, no hace nada y mantiene su contribución del 6%, mientras arrastra su deuda de tarjeta de crédito, su resultado a los 65 años es preocupante.
sus ahorros para el retiro crecerían hasta unos $265,000. Y, sumando el valor de su casa, su patrimonio neto parecería aceptable en papel. Sin embargo, al aplicar una tasa de retiro segura y sumar un cheque de seguridad social reducido al 77%, sus ingresos totales de jubilación serían de apenas $31,000 anuales. Considerando que hoy gana 110,000, eso no es una jubilación. Es la continuación de la ansiedad financiera en un código postal diferente. Pero, observemos qué sucede si Marcos realiza dos ajustes específicos mañana mismo. Primero, eleva su contribución al plan de retiro del 6 al 11% de su salario, lo que representa unos $420 adicionales al mes antes de impuestos. Segundo, añade $250 mensuales por encima del pago mínimo a su tarjeta de crédito. Bajo este esquema, elimina su deuda de alto interés en 30 meses y en ese momento redirige ese mismo flujo de dinero hacia una cuenta de inversión adicional. Tras 20 años de mantener este sistema automatizado, Marcos llegaría a la jubilación con una reserva líquida de casi $700,000. La diferencia entre un retiro de miseria y una base financiera sólida no fue un golpe de suerte en el mercado, sino dos automatizaciones y una llamada telefónica realizadas antes de terminar su segundo café de la mañana. Para que sepas exactamente dónde te encuentras en este marcador real de 2026. Aquí están los niveles de patrimonio neto calibrados según los datos más recientes de la Reserva Federal. Si tienes menos de $48,000 a los 45 años, te encuentras en el 25% inferior. No estás sin opciones, pero tu marcador necesita una honestidad brutal antes de que nada pueda cambiar. Si rondas los $247,000, eres la mediana exacta de la distribución, lo cual es un dato estadístico, no un destino permanente. Si tienes unos $680,000, estás en el 25% superior, y tu principal enemigo ya no es el ahorro, sino la ineficiencia fiscal y las comisiones ocultas de gestión. Finalmente, si superas el $1,400,000, estás en el 10% más rico de tu grupo de edad. Dependiendo de tu nivel, la táctica cambia. Para el nivel 1, la prioridad absoluta es detener el sangrado de la deuda de alto interés y capturar al menos la contribución paritaria del empleador en tu fondo de retiro, que es un retorno garantizado del 100% que ningún producto financiero puede igualar. En el nivel 2, donde ya existe cierto ahorro pero el flujo de caja está comprimido por la familia, el movimiento clave es simplificar, automatizar una inversión en un fondo indexado de bajo costo y no intentar ser un héroe maximizando todas las cuentas a la vez. En el nivel 3, tu trabajo es la optimización quirúrgica, reducir los gastos de administración de tus fondos y planificar retiros estratégicos para minimizar el impacto de los impuestos en el futuro. El adulto de 45 años que conoce su posición real y ha eliminado las fugas de interés del 22%, está jugando un juego fundamentalmente distinto al de aquel que simplemente se lamenta frente a un titular de prensa engañoso. Regresemos a Marcos 10 años después de haber tomado aquellas dos decisiones aparentemente insignificantes en su cocina. Ahora tiene 55 años. No es un multimillonario de portada de revista, pero el peso que sentía en el pecho a los 45 ha desaparecido por completo. Aquella deuda de tarjeta de crédito que devoraba su tranquilidad se extinguió hace 7 años, y el dinero que antes regalaba al banco en forma de intereses al 22% ha estado trabajando para él en un fondo indexado de bajo costo. Su cuenta de jubilación ya no es un número estático que le genera ansiedad. Es un sistema que crece por su propia inercia. Lo más importante no es solo que su saldo sea mayor, sino que Marcos ya no se mide
con la vara de los $975,000 de los titulares. Él entiende ahora que la riqueza a los 55 años no se trata de tener una cifra arbitraria para impresionar a desconocidos, sino de poseer un suelo financiero lo suficientemente sólido como para que un problema mecánico en el coche o una factura médica de su padre no desestabilicen su futuro. Marcos ha pasado de trabajar por dinero a gestionar un sistema de capital. El contraste es absoluto. Mientras la mayoría sigue atrapada en la respuesta emocional de perseguir el próximo objeto brillante o lamentarse por las oportunidades perdidas, Marcos opera bajo la lógica del 1%. Él sabe que la victoria financiera no es un evento explosivo, sino el resultado de eliminar las fugas y permitir que la capitalización haga el trabajo pesado. Este video no ha tratado realmente sobre el dinero, sino sobre la arquitectura de tu libertad y la recuperación de tu capacidad de elección. A los 45 años, te encuentras en el punto de inflexión más crítico de tu vida económica. Es el momento donde tu capacidad de generación de ingresos suele alcanzar su punto máximo, y donde todavía tienes el tiempo suficiente para que los ajustes estructurales produzcan resultados exponenciales. Ignorar el ruido de los medios financieros es el primer paso para dejar de ser una víctima del calendario económico y convertirte en el arquitecto de tu propio retiro. La diferencia entre el éxito y el fracaso en esta etapa no depende de encontrar la próxima inversión milagrosa, sino de la disciplina para ejecutar acciones aburridas de manera constante. El sistema que te propongo es, por diseño, poco emocionante. No tiene el brillo de las apuestas especulativas ni la adrenalina de los mercados volátiles, pero tiene algo mucho más valioso: una probabilidad estadística de éxito extremadamente alta. Invertir de forma perezosa, utilizando fondos que replican el mercado y minimizando las comisiones, ha construido más fortunas reales que cualquier estrategia de gestión activa o cualquier moda pasajera del momento. La máquina aburrida gana siempre porque no se cansa, no tiene miedo y no intenta ser más inteligente que la aritmética básica. Para consolidar esta transformación, quiero dejarte 3 tareas tácticas para ejecutar esta misma semana. Primero, calcula tu cifra real del segundo recipiente. Abre tus cuentas, resta los impuestos y las penalizaciones por retiro anticipado, y descubre cuál es tu verdadero suelo líquido hoy mismo. No te engañes con el valor de tu casa. Esa cifra es para vivir, no para gastar. Segundo, si tienes deudas con intereses superiores al 15%, trátalas como una emergencia médica financiera. No existe ninguna inversión en el mundo que te ofrezca un retorno garantizado del 22%, salvo pagar esa tarjeta de crédito. Tercero, entra en el portal oficial de la Seguridad Social y realiza tu proyección de beneficios aplicando una reducción preventiva del 23%. Si construyes tu plan sobre ese escenario de 77 centavos por dólar, cualquier solución política futura será un excedente positivo, en lugar de un rescate necesario. Estas 3 acciones te sacarán de la parálisis del análisis y te colocarán en la senda de la gestión consciente. Al final del día, el marcador real no es lo que dice una hoja de cálculo sobre el promedio nacional, sino cuántas opciones tienes disponibles cuando la vida decide ponerse difícil. Suscribirte a este canal no es solo un gesto para apoyar el contenido, sino el primer paso simbólico para unirte a una comunidad que desprecia la superficie y busca la raíz sistémica de la riqueza. Aquí no buscamos seguidores. Buscamos inversores que entiendan que el control sobre el tiempo es el activo más valioso que existe. La diferencia entre ser el sándwich que es aplastado por las circunstancias o ser el eje que sostiene a su familia con seguridad depende de las decisiones que tomes antes de que termine este mes. No permitas que una década más se escape entre tus dedos mientras esperas que el mercado o el gobierno resuelvan un problema que solo tú
tienes el poder de solucionar. Recuerda siempre que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora mismo, mientras todavía tienes aire en los pulmones y claridad en el juicio. La riqueza no es una cifra en una pantalla, es la distancia que hay entre tus necesidades y tus obligaciones. Empieza hoy a ensanchar esa distancia. Mi nombre es Tom. Esto ha sido Inversor Perezoso. Y la verdadera libertad financiera comienza en el momento en que dejas de creer en los titulares y